Ya sea que des clases en una escuela o particulares o asesorías o hagas homeschool, tienes que conocer el sistema Format. En serio, el sistema Format es de esas metodologías que cambian la vida y mientras más la estudio, más me doy cuenta que todos los educadores deberíamos saber esto y poder aplicarlo. Así que en este video te voy a contar detalladamente cómo preparar cualquier lección y cualquier tema sin importar a qué sistema esté dirigido, escolarizado o no escolarizado o hasta una capacitación en el trabajo. Así que acompáñame hasta el final de este video y comencemos. Para comenzar, quiero recomendarte los dos videos anteriores que ya hice de este tema también del sistema Format, en donde explico cuáles son los estilos de aprendizaje de David Cobb, y en el segundo video expliqué qué es el sistema Format. Así que en este tercer video estamos terminando esta serie del sistema Format y te voy a explicar cómo aplicar paso a paso esta metodología. De verdad te los recomiendo. Pero comencemos con el primero. ¿A quién se le ocurrió utilizar el sistema Format para dar una clase de ciencias? Pues en 1987, un investigador educativo de apellido Bowers hizo un experimento muy interesante. En una escuela secundaria, él formó dos grupos. A un grupo se les enseñó las leyes de movimiento de Newton con el sistema tradicional de enseñanza, es decir, de transmisión y recepción pasiva únicamente utilizando un libro de texto, y en el otro grupo se utilizó la metodología Format para desarrollar y enseñar este mismo tema. Este investigador descubrió que aquellos estudiantes que llevaron los temas con el sistema Format obtuvieron una mejor comprensión de los temas y obtuvieron también un pensamiento más crítico al respecto en relación con los estudiantes que llevaron el sistema tradicional. No hizo ninguna conclusión respecto a la ganancia conceptual o a la cantidad de conocimientos que obtuvieron los estudiantes que llevaron el sistema Format con respecto a los que llevaron el sistema tradicional. De hecho, prácticamente obtienen el mismo conocimiento, pero la diferencia está en cómo lo obtienen y todas las habilidades que desarrollan alrededor de este estudio. Aplicar el sistema Format para enseñar cualquier tema provoca en los estudiantes un pensamiento más crítico y un incremento en las habilidades para aprender y para aplicar los conocimientos que acaban de adquirir. Y bueno, ahora sí hablemos de los pasos que dejó McCarthy para aplicar este sistema Format en el desarrollo de una clase. Son 8 y vamos a ver uno por uno. Recuerda que el sistema Format debe su nombre a la palabra format o formato en inglés, y esto se debe a que la metodología Format provee exactamente eso, un formato o una manera de hacer algo que en este caso es desarrollar un tema a través de un ciclo de aprendizaje. Y el 4 es porque se consideran los 4 estilos de aprendizaje de Kolb: los divergentes, los asimiladores, los convergentes y los acomodadores. Y estos son la combinación de los modos de procesar la información: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Y el paso 1 comienza orientándose a los estudiantes que aprenden con el hemisferio derecho, porque la primera idea es responder a la pregunta ¿por qué? A través de una experiencia que conecte el conocimiento que se va a adquirir con la experiencia real de los estudiantes. De manera que el paso 1 es una inmersión en una experiencia. Los alumnos que aprenden con el hemisferio derecho se sienten más cómodos. El papel del profesor es de motivador y el mejor método para llevar a cabo este paso es la discusión. Recuerda que la pregunta ¿por qué? Debe ser respondida y debemos ayudar a los estudiantes a establecer una razón por la cual deben adquirir este conocimiento. El ejemplo que yo desarrollé con el sistema Format es la clase del movimiento oscilatorio dirigida a estudiantes de bachillerato. La actividad para el paso 1 es iniciar una discusión grupal mostrando 4 videos o imágenes cuyos movimientos deben ser calificados por los alumnos como oscilatorios o no oscilatorios, discutiendo en cada caso por qué. El paso 2 del ciclo de aprendizaje del sistema Format se centra en los estudiantes que aprenden con el hemisferio izquierdo, y es que ahora se va a analizar la calidad de esta experiencia con la que se ha iniciado, es decir, es momento de analizar. En este paso 2 se reflexiona sobre la experiencia. Los alumnos que aprenden con el hemisferio izquierdo se sienten más cómodos.
y el papel del profesor es de testigo porque el mejor método para llevar a cabo este paso es la discusión. La pregunta para ser respondida sigue siendo ¿por qué? Y este complemento del paso 1 ayuda a clarificar las razones de por qué se está adquiriendo este nuevo conocimiento. La actividad del paso número 2 en mi clase ejemplo es dar las respuestas correctas y pedir que en función de la división que han hecho en el paso número 1, describan qué es y cómo se caracteriza el movimiento oscilatorio con sus propias palabras. En el paso 3 de la metodología es necesario comenzar a fomentar la reflexión en los estudiantes. Recuerda que en este paso se está intentando llevar de lo concreto a lo abstracto con el objetivo de ordenar y formalizar el concepto a aprender. Así que este paso está más enfocado hacia los estudiantes que aprenden con el hemisferio derecho porque les da una oportunidad de reflexionar acerca de las observaciones que han hecho en el paso número 2. En este paso se integran las observaciones dentro de los conceptos. Los alumnos que aprenden con el hemisferio derecho se sienten más cómodos y el papel del profesor en este punto es de un maestro, así que el mejor método para llevar a cabo este paso es el de ser un informante. La pregunta que debe ser respondida ahora es ¿qué? Y es momento para que el profesor comience a enseñar, es decir, a tomar un rol de mando en la clase y servir como guía del conocimiento que se está adquiriendo. La actividad que di en mi clase ejemplo para el paso número 3 es exponer la definición del movimiento oscilatorio y sus características principales, así como la notación matemática de estas. El cuarto paso del sistema FORMAT es la formalización del concepto y en este momento nos vamos a concentrar más en los estudiantes que aprenden con el hemisferio izquierdo. Y es que es en este paso cuando los estudiantes comienzan a aprender los conocimientos que están adquiriendo de las formas convencionales, es decir, de la manera en la que formalmente se estudian estos temas. Pero recuerda que la idea no es que memoricen la información, sino que alcancen a comprenderla de una manera crítica. La pregunta a responder sigue siendo ¿qué? Y el papel del profesor sigue siendo el de informante. En mi ejemplo, en el paso número 4, les pido probar teóricamente el concepto y la formulación matemática de la amplitud, el periodo y la frecuencia en ejercicios del libro de texto. Ahora llegamos al paso 5 y este paso vuelve a centrarse en los estudiantes que aprenden con el hemisferio izquierdo. Y es que es momento de clasificar toda la información que han adquirido en los pasos número 3 y número 4. En el paso número 5 es momento de trabajar sobre los conceptos que han sido definidos para reforzarlos y manipularlos. Los alumnos que aprenden con el hemisferio izquierdo se sienten más cómodos y el papel del profesor en este caso es el de un entrenador. Así que el mejor método para llevar a cabo este paso es el de facilitar a los estudiantes todo lo que necesiten para responder a la pregunta ¿cómo se trabaja con este conocimiento? De manera que el profesor no debe intervenir para hacer el trabajo por los estudiantes, sino dejarlos trabajar, intentar fallar y que encuentren la manera de resolver sus problemas. En mi clase de ejemplo para el paso número 5, les pido a los alumnos que elaboren un proyecto de construcción de una máquina osciladora utilizando lo que tienen a la mano de la que puedan medir la amplitud, el periodo y la frecuencia. Y con esto llegamos al paso número 6, que es el de pensamiento activo, es decir, llevar a la acción todo el conocimiento y toda la información que se ha obtenido en los pasos anteriores. De manera que nos vamos a centrar en los estudiantes que aprenden con el hemisferio derecho. El objetivo del paso 6 es dejar añadir a los estudiantes algo por sí mismos. Así que los estudiantes que aprenden con el hemisferio derecho se sentirán más cómodos. El papel del profesor sigue siendo el de entrenador y el mejor método para llevar a cabo este paso es el de facilitar todo lo que necesitan los estudiantes para responder a la pregunta ¿cómo trabajo con este concepto? Tal vez este sea uno de los pasos más complicados para el profesor y que lleve más tiempo porque los estudiantes deben hacer sus propios intentos para lograr establecer esas relaciones que ellos necesitan y llegar a comprender completamente el concepto que están estudiando, no que el profesor llegue con todas las respuestas. El paso número 6 en mi clase ejemplo es dejar a los alumnos construir su máquina y medir esas cantidades que les pido medir en el paso número 5 y que comparen sus resultados con los obtenidos teóricamente utilizando el conocimiento del paso número 4 del libro de texto.
En el paso número 7 ya nos estamos acercando al final del ciclo y aquí nos vamos a concentrar en los estudiantes que aprenden mejor con el hemisferio izquierdo, porque se trata de sintetizar todo el conocimiento y toda la experiencia que han adquirido al establecer la solución a sus problemas. Así que los estudiantes están obligados de alguna manera a ordenar toda esa información y todo ese conocimiento y a poderlos expresar más adelante de alguna forma personal. Y es aquí donde se desarrolla mejor el pensamiento crítico y aumenta la comprensión de los conceptos que han sido estudiados. El paso 7 se trata de evaluar y sintetizar lo que se ha usado y aplicado. Los alumnos que aprenden con el hemisferio izquierdo se sienten más cómodos y el papel del profesor es el de un evaluador o remediador, de manera que el mejor método para llevar a cabo este paso es el de dejarlos autodescubrir sus propios errores y aciertos. La pregunta que debe ser respondida en este paso es: ¿qué significa todo esto? Y la meta del profesor debe ser que los estudiantes se enseñen a sí mismos y enseñen a los demás. En mi clase muestra, el paso número 7 es dejar a los alumnos exponer el funcionamiento de sus máquinas, el método para medir la amplitud, el periodo y la frecuencia, y el método para obtenerlos teóricamente. Pueden apoyarse de cualquier recurso tecnológico. Y finalmente llegamos al paso número 8 y es el último paso del ciclo de aprendizaje del sistema Format. Y en este momento cuando los estudiantes deben exponer todo lo que han aprendido. Así que los alumnos que aprenden mejor con el hemisferio derecho se sienten más cómodos porque es momento de hablar. Y aquí lo ideal es que se les aliente a que asuman la responsabilidad de lo que han aprendido y de cómo lo han aplicado para obtener una experiencia propia. En este paso lo ideal es dejar a los estudiantes que comprendan cómo han obtenido y aplicado los conocimientos que han adquirido y que lo muestren a los demás. Lo ideal es que el profesor siga siendo un evaluador únicamente y que le permita a los alumnos descubrir cómo pueden aplicar todo lo que han aprendido en su vida cotidiana. Es decir, que obtengan respuesta a la pregunta de qué me sirve todo lo que he aprendido y cómo puedo llevarlo a cabo de una manera práctica y de la forma convencional. Finalmente, el paso número 8 en la clase que yo hice es pedir que los alumnos evalúen el trabajo de los demás explicando el porqué de su evaluación, no importando que sea positiva o negativa. Luego, les pido que evalúen las evaluaciones de cada alumno. Así que como conclusión podemos decir que la aplicación del sistema Format y de todo este ciclo de aprendizaje sirve muchísimo para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, para enseñarles maneras prácticas de ver el conocimiento que están adquiriendo, y también es una muy buena manera de conectar a profesores y a estudiantes. A través de estas experiencias adquieren nuevas habilidades, nuevas formas de ver el conocimiento que están adquiriendo y no únicamente una recepción pasiva que fácilmente van a olvidar. Y con esto hemos terminado la serie de videos de la metodología Format. Espero que te sean muy útiles y que puedas aplicarlos en tus lecciones o en tus clases o en lo que sea lo que te estés dedicando si eres un educador. Y recuerda que toda la información la obtuve de la tesis de un investigador educativo mexicano y te dejo el link en la descripción, así como el link de la clase ejemplo que yo mismo realicé. Aunque sea una clase de física, te puede servir mucho para desarrollar tus propias lecciones. También te dejo el link de la explicación del ciclo completo del sistema Format y el link de los otros videos de la serie por si te interesa verla. Esto es todo por el momento. Mi nombre es Eder Robles y nos vemos en la próxima.